Hola jóvenes, vamos a hablar rápidamente de un tema como introducción de lo de la segunda unidad y es más que nada sobre el conocimiento tradicional que llega a tener la gente sobre la biodiversidad. En este caso voy a estar haciendo pues algunas referencias de varios artículos científicos sobre el conocimiento que tiene la gente y la comprobación que se le llega a dar a algunos de sus usos, ¿no? Voy a empezar a hablar de este libro de Etnobiología y Diversidad Biocultural, que es de Víctor Manuel Toledo. Eh, este libro pues prácticamente habla cómo los indígenas tienen diferentes tipos de manejo de los recursos naturales. Como ya vieron o como ya estuvieron haciendo de la primera tarea, pues les di información de dos vertientes, ¿no? Que tienen como el mismo objetivo, prácticamente hacer el uso de algunos recursos, pero sobre todo la conservación de la biodiversidad. Pero pues evidentemente hay dos vertientes muy grandes, ¿no? El manejo de los recursos principalmente por las estrategias indígenas y por otro lado el manejo de los recursos y la conservación que llegan a tener algunas empresas, principalmente empresas grandes, empresas transnacionales, que son pues prácticamente empresas que muchas veces no conocen el conocimiento tradicional. He estado leyendo algunos de los artículos y de los, bueno, de las tareas que me han estado entregando y pues evidentemente hay varios alumnos que tienen opiniones diferentes. Hay algunos que apoyan totalmente el uso del manejo de los recursos, hay unos que apoyan totalmente el uso de estos recursos o la conservación de la biodiversidad mediante las empresas y hay otros pues que tienen su punto de vista dividido, ¿no? Este libro habla principalmente sobre las sabidurías tradicionales de estos grupos indígenas y cómo muchos de estos grupos tienen un buen uso y manejo de sus recursos naturales en general. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos indígenas, como lo menciona aquí el libro de Toledo, que tienen creencias, ¿no? Que él lo denomina como el cosmos. Tienen conocimientos, corpus y sus prácticas productivas, que son las praxis. La mayoría, si no es que casi el 90% de los grupos indígenas tienen sus cosmos, corpus y praxis. Y los que se dedican a cosas de etnobotánica o los que muchas veces van y preguntan sobre, pues sí, plantas medicinales o algunos animales que se llegan a utilizar, se darán cuenta que mucha gente tiene creencias sobre algunos organismos, sobre las plantas medicinales, tiene conocimientos muy específicos referente a las plantas. Por ejemplo, en mi caso, cuando íbamos a hacer nuestros estudios de etnobotánicos, las personas nos decían a detalle en qué momento teníamos que ir a recolectar tal planta, qué características debía de tener y algo muy importante, había gente que nos mencionaba pues que evidentemente no podíamos recolectar más de 5 ejemplares, ¿no? Porque ellos se daban cuenta de que precisamente algunas de esas plantas se encontraban escasas en algunos lugares, ¿no? O de repente ellos se daban cuenta que nos decían en el año pasado o este año ha llovido menos y por lo tanto no se encuentra tal planta. Lo que hemos tratado es llevarlas a las casas y poner alguna semillita para tratar de cuidar. Pues prácticamente ellas tienen, como dice ahí, prácticas productivas muy interesantes. Por lo tanto, conforme a estos tres puntos, la mayoría de los pueblos indígenas satisfacen sus necesidades tanto espirituales y materiales con el uso y manejo de la biodiversidad. Eh, bueno, aquí en este libro habla sobre alguna clasificación que tienen los Morus de algunos tipos de suelos. Es un grupo indígena que se encuentra, si no mal recuerdo, en Yucatán, y estos personas identifican precisamente esas características abióticas y bióticas de las cuales están rodeadas. Y por ejemplo, ellos describen suelos negros, que aquí se les dan su nombre, pues son suelos buenos para poder sembrar estos tipos de cultivos: sorgo, cacahuate, café, árboles frutales. Este suelo, los suelos arenosos, son buenos para estar cultivando este tipo
de organismos, de plantas. Y así sucesivamente. Entonces prácticamente muchas veces los pueblos indígenas conocen precisamente bien las características ambientales, ecológicas de donde viven y hacen uso y manejo de su biodiversidad para satisfacer sus necesidades. Bueno, aquí es un pequeño mapa que habla de las estrategias indígenas del manejo de los recursos naturales. Por lo tanto, es lo mismo que les mencionaba. Ellos, por su conocimiento tradicional, por conocer de generación en generación el uso de algunas plantas, por conocer el uso o la coloración de algunos suelos, pues ellos precisamente pueden manejar de una forma sustentable lo que es la vegetación, los suelos, y el uso de la topografía, aprovechan mucho la topografía. No quiere decir que todos los pueblos indígenas tengan estas estrategias. Hay algunos pueblos indígenas que, pues bueno, hay una mezcolanza entre ciudades y pueblos indígenas que prácticamente ahí se empieza a perder todo ese conocimiento tradicional que existe. Este es parte del libro en donde se menciona precisamente ahí cómo diferentes grupos indígenas, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a los huastecos, totonacos, mazatecos, a los chontales y a los chinantecos, cómo ellos aprovechan tanto la topografía como la biodiversidad que se encuentran ahí. Vamos a observar, por ejemplo, en esta parte de los huastecos, cómo en las partes más altas, pues ellos, por ejemplo, pueden dejar bosques secundarios para la producción, por ejemplo, de algunas plantas medicinales que pueden encontrarse ahí o algunos hongos. Ellos posteriormente en las partes más bajas aprovechan lo que son los huertos familiares, utilizan el ganado, si tienen pastizales, pero por ejemplo también utilizan una selva, en este caso se llama selva manejada, porque aprovechan los recursos maderables que ellos llegan a tener, sin acabar con los recursos. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque, bueno, hay algunos lugares donde también les comento, los grupos indígenas pues están viciados prácticamente porque llegan personas y les dicen, oye, en tu selva o en tu bosque te voy a dar tanto dinero si tú me empiezas a cultivar café. Y evidentemente empiezan a estar destruyendo parte de la selva que ellos utilizaban para obtener algunos recursos para poner un monocultivo. Bueno, pueden ponerle ustedes pausa a esta imagen e ir viendo cómo cada uno de los grupos indígenas precisamente tienen diferentes tipos de uso de la biodiversidad y cómo aprovechan esa biodiversidad para satisfacer sus necesidades, ¿no? Aquí, bueno, este es un mapa que habla de los principales grupos o algunos de los grupos indígenas que existen la República Mexicana, y este es un mapa donde se ha encontrado que precisamente muchos de estos grupos indígenas saben utilizar sus recursos naturales de una forma sustentable. Bueno, bueno, esta es una imagen, creo que ya todos la conocen, de la diversidad biológica y cultural que hay en México y cómo esa unión entre la cultura y la biología es sumamente importante por dos cosas. Uno, por el aprovechamiento de los recursos, la cosmovisión, que eso es la palabra correcta, es decir, la cosmovisión que tiene la gente para aprovechar estos recursos. Cuando yo voy a hacer mis estudios de plantas y voy a preguntar sobre el uso de algunas plantas, es bien interesante ver que de repente te invita la gente a comer, te invita a su casa y pone en su mesa la variedad de recursos que obtiene de sus ecosistemas. Y bueno, no recuerdo si puse algunas fotografías en esta presentación, pero tengo algunas fotografías de esa cantidad de recursos que obtienen ellos a su alrededor. Y es cuando realmente me pregunto, digo, ¿somos realmente, México realmente es un país pobre?
No, pues realmente no somos pobres, ¿no? Realmente la pobreza la miden de otra forma, ¿no? Si no tienes tantas cantidades de televisión o si no tienes un automóvil, X circunstancias, pues evidentemente de ahí se mide la riqueza. Pero hablando de recursos naturales, realmente la mayoría de los pueblos indígenas son ricos en recursos naturales. Aquí dice, el 80% de la biodiversidad del planeta está resguardada por pueblos indígenas. Eso también es bien importante. Les digo, ¿por qué? Porque ese conocimiento tradicional, esa cosmovisión, ese uso que tiene la gente sobre la biodiversidad está resguardada. Es más, a mí me ha tocado, y a los que se van a dedicar a cosas de etnobotánica les va a tocar cómo hay gente que no quiere dar a conocer el uso de algunos organismos, de algunos insectos, de algunas plantas. ¿Por qué? Porque hasta muchas veces ellos son, podemos decirlo así con esta palabra, envidiosos de su conocimiento, su cosmovisión de generación en generación. Pero, por ejemplo, déjenme les digo algo bien claro. Esa cosmovisión, ese aprovechamiento sustentable que tiene la gente, es muy importante porque para mí es el laboratorio más grande que existe. Ellos ya saben perfectamente bien qué cantidad de planta le vas a poner a qué cantidad de agua. Ellos saben perfectamente bien en qué época del año puedes estar recogiendo tú o en qué época, a qué hora del día puedes recoger tú la planta para hacerte una infusión. Ellos saben, por ejemplo, que hay plantas que lo manejan así como plantas calientes, plantas frías. Hay plantas que saben perfectamente para tratar a qué problemas infecciosos pueden estar atacando. Y esas plantas, pues evidentemente, llegan a los laboratorios de las universidades, se hacen pruebas antibacterianas, virales, antioxidantes, pruebas de metabolitos secundarios. ¿Y qué es lo que pasa? Se comprueba lo que la gente pues prácticamente ya había realizado, ya había comprobado en ese laboratorio inmenso, ¿no? Que es la cosmovisión que llegan a tener. Bueno, en territorios indígenas de México, vean qué importancia tienen, ¿no? Para que vayan relacionando ese desarrollo sustentable, los recursos que nosotros llegamos a tener, se capta en los territorios indígenas, se capta el 21.7 de todo el agua del país. Vean, la mitad de las selvas húmedas y de los bosques de niebla y la cuarta parte de los bosques templados están en territorios indígenas. Esto, pues es importante porque le da importancia tanto a las comunidades como a los territorios y a los ecosistemas. Por lo tanto, vuelvo a repetir, tienen un manejo de conservación de la biodiversidad y además saben ellos, no lo saben como lo vimos nosotros en los otros videos, ¿no? Que los servicios ambientales y los nombres, pero ellos saben perfectamente que la naturaleza les proporciona servicios, servicios de alimentación, servicios para tener su vivienda. Por lo tanto, como les mencionaba, ¿no? La relación entre la biodiversidad y las culturas ocasionan que nuestro país se encuentre en una posición única y muy valiosa en esos conocimientos. Por lo tanto, esto, jóvenes, es bien importante porque ahí viene la otra importancia, ¿no? A lo mejor vean cuántos artículos, cuántas tesis se han generado que hablan sobre actividad antibacteriana o la importancia de una planta, y esto puede generar grandes oportunidades de desarrollo para el país. Lamentablemente, los que se aprovechan de estas oportunidades, pues es gente volvemos de mismo, con conocimientos o son empresas transnacionales o internacionales que quieren aprovechar ese estudio que se hizo previamente para generar ellos beneficios solamente para la empresa. Bueno, aquí les dejo, por ejemplo, algunas fotografías para que se den cuenta de la gran diversidad que tenemos. En esos mercados tradicionales, cuántas cosas podemos llegar a encontrar y todos prácticamente son recursos naturales, renovables, que, bueno, se los voy a volver a decir, no todos, a pesar de que todos pueden ser recursos naturales, pero para mí no todos los recursos naturales pueden ser renovables, porque si se dan cuenta, hay especies de plantas que ocupamos, pero no hay cultivos grandes donde puedan sacarse.
Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Vean el conocimiento tradicional que llega a tener esta gente, ¿no? En este caso aquí tenemos el zapote blanco, que se utiliza tradicionalmente para la hipertensión arterial lo que se conoce como la presión alta, y es una planta que está distribuida en gran parte del centro de la República Mexicana, en donde esta planta la utilizan tradicionalmente para sus hojas se ocupan para té y se toman en ayunas. Pero eso es lo que conoce la gente, ese es su manejo, ¿no? Ellos saben perfectamente que van a ocupar tales tipos de hojas, no van a ocupar las hojas ya amarillentas, no van a ocupar las hojas jóvenes, ocupan las hojas maduras. Y cuando se lleva al laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Vean ese conocimiento que ellos llegan a tener. Pues lo único que se hace es muchas veces reforzar lo que ya la gente está mencionando. Eh, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de algunos efectos de extractos de plantas que llegan a tener esas actividad que la gente mencionaba. Bueno, aquí tenemos otras imágenes de la variedad de cosas que podemos encontrar en el mercado. Lo importante, vean, imagínense, vean ese puesto, ¿no? Lo que vende ahí la persona, el conocimiento, por ejemplo, que tiene esta persona sobre el uso de los hongos. Ellos, por ejemplo, saben perfectamente bien qué tipo de hongos pueden estar, pues pueden consumir, cuáles los pueden ocupar, por ejemplo, para hacer agua, pero saben perfectamente bien cuántos hongos igual pueden estar recolectando. ¿Por qué? Porque saben que si recolectan a veces de más, para la siguiente temporada, ellos ya no van a poder recolectar la cantidad suficiente para vender. Entonces van recolectando en partes específicas. Y hay gente que cuando se les hace las entrevistas, por ejemplo, sobre los hongos, donde se pueden encontrar, es lo que les comento, a veces es muy celosa para decir la información específica. Bueno, vean la variedad, lo rico que somos en recursos naturales. Vean, hay esta planta, la granada, la utilizan en algunas partes del estado de Hidalgo para atacar algunos problemas gastrointestinales y respiratorios. Y vean, aquí se hizo un estudio también y se encontró que la granada se utiliza para prevenir para tratar lo que es el cáncer, ¿no? Y en algunos libros, principalmente de etnobotánica, habla de que la granada tiene o lo utilizan para tratar el cáncer, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba. En algunos extractos etanólicos se ha encontrado que la granada tiene actividad antibacteriana, ¿no? Vean esto, por ejemplo, la variedad de tunas que llegamos a tener, ¿no? De opuntias, y pues la mayoría de las opuntias, principalmente las rojas, llegan a tener este compuesto que se encuentra aquí. A ver, pónganle pausa a ver quién conoce ese compuesto que se encuentra ahí. Y bueno, ese compuesto es el compuesto de betalainas. Esta betalainas prácticamente es el que le da color rojo a la mayoría de los frutos en las plantas y tiene una característica muy esencial, absorbe la luz ultravioleta y le da una protección contra los herbívoros. Y actualmente se ha encontrado que también ese compuesto químico, que prácticamente es un fenol, tiene actividad antibacteriana. ¿Y en dónde podemos encontrarlo? ¿Alguien conoce esta planta? ¿Alguien ha visto esta planta? Se encuentra comúnmente acá por Ixmiquilpan. ¿Alguien lo conoce? Venden unos frutitos pequeñitos rojos que se llaman garambullos. Bueno, ya les dije ahí la palabra, ¿no? Son los garambullos. Entonces vean la importancia que tenemos. Por ejemplo, algo muy importante, ¿qué valor se le puede dar a esas plantas? Vean, tenemos aquí a Poliomita longiflora, tenemos aquí a Edeoma piperitum, y por ejemplo, Poliomita longiflora, pues es una planta, es el orégano, y el orégano, pues, tanto el Poliomita longiflora como Olympia graveolens, son plantas que tienen una gran cantidad de actividad antibacteriana.
Tan grande es que muchas veces sus zonas o sus halos de inhibición superan los de algunos antibióticos convencionales, ¿no? Y nosotros vamos evidentemente a una farmacia y te venden un antibiótico de patente arriba de 800, 700 pesos, ¿no? Cuando tú puedes ir a comprar y a lo mejor con un té de poliomita longiflora puedes también terminar con algunos de esos bacterias. ¿Y cuánto te puede costar este racimo de poliomita? ¿20 pesos? Probablemente. ¿15 pesos? Bueno, por ejemplo, vean lo que les digo, vean ese conocimiento tradicional, vean ese uso de los recursos que se le está dando y cómo la mayoría de esos se comprueba en el laboratorio, ¿no? Aquí estamos hablando de aceites esenciales de los dos tipos de oréganos, tanto de Lipia gravioles como de Poliomyxa longiflora, y se hizo un estudio de aceites esenciales y se hizo el estudio de los aceites y la actividad principalmente antimicrobiana que llega a tener esta planta, encontrando evidentemente varios compuestos químicos interesantes, como se llegan a ver aquí, que muchos de los compuestos químicos tienen actividad antibacteriana. Aquí tenemos otra, dice composición química de actividad antibacteriana y tóxica de aceites esenciales de 6 especies medicinales de lamiace en el estado de Hidalgo. Vean, esto también es bien importante porque se comprueba ese conocimiento tradicional que tiene la gente y sobre todo la importancia que hay, ¿no? Y bueno, todos conocen esta planta o la han visto, ¿no? Esta planta que muchas veces se confunde que esto es la flor, pero realmente la flor es la que se encuentra aquí. Y la bugambilia. Y por ejemplo, la bugambilia se utiliza tradicionalmente, si ustedes van, por ejemplo, a comprar un complejo de plantas y le preguntan a la señora que qué pueden tomar para la tos, que qué pueden tomar, por ejemplo, para dolor de garganta, y dentro de ese complejo de plantas siempre les van a dar lo que es la bugambilia. Y evidentemente se ha encontrado que la bugambilia sirve para tratar problemas tanto de infecciones respiratorias, de las vías principalmente altas, ¿no? Nariz, garganta. Y vean, eso se comprueba. Este es un estudio de un journal de plantas medicinales que fue del 2016, sí, efectivamente fue del 2016, y que esta planta, la bugambilia, tiene actividad antibacteriana, pero no nada más tiene actividad antibacteriana solamente con, con una especie de bacterias, sino tiene un espectro alto de matar las bacterias. ¿Por qué? Porque llega a inhibir el crecimiento tanto de bacterias, como viene aquí abajo, gram positivas, como bacterias gram negativas. Y esta planta, pues la podemos encontrar en jardines, en lugares, bueno, en algunos pueblos indígenas se utilizan comúnmente, lo utilizan con miel, y se encontró que el compuesto químico que tiene la tetraciclina es un compuesto, perdón, el compuesto químico que tiene la bugambilia es un compuesto muy parecido a la tetraciclina. Y la tetraciclina, pues evidentemente es un antibiótico que elimina gran parte de las bacterias gram positivas y gram negativas. Vean, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una cajita de tetraciclina de 500 miligramos? Aproximadamente 190 pesos. Bueno, esto fue hace como 2 años que saqué la información, no sé ahorita cuánto debe de costar. Y de patente, pues evidentemente cuesta como 700, 800 pesos. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, hacerse un té? ¿Cuánto realmente cuesta obtener esa planta? El conocimiento tradicional, que es lo que estábamos hablando, la cosmovisión que tiene la gente. ¿10 pesos del ramo? Entonces realmente aquí está sobrevalorado ese uso de los recursos, está sobrevalorado el conocimiento tradicional de generación en generación que se ha estado dando con realmente las actividades, con el potencial que nosotros llegamos a tener. Vean, esto es bien importante y esta fotografía me gusta mucho porque es una fotografía del doctor, perdón, esa fotografía yo la tomé, pero esta fotografía es cuando estaba el doctor Villavicencio aquí trabajando en el laboratorio de etnobotánica y eh, pues dábamos cursos, prácticamente cursos de cómo generar pomadas, de cómo hacer, por ejemplo, champús, y la gente pues evidentemente también te está transmitiendo sus conocimientos, ¿no? Y me gusta esa foto porque vean la cantidad de plantas que tienen y
cada una de estas plantas, las personas que están aquí te hablan infinidad de cosas muy importantes. Pero sobre todo vean ellos igual cómo están obteniendo conocimiento de este libro, que es un libro que escribió el doctor Villavicencio. Pero el que me llama aquí la atención es principalmente esto, que comúnmente nosotros lo conocemos como pelos de elote. Cuando yo le pregunté a la persona, a la señora que es una curandera, le comentaba para qué utilizaba esto y me decía, bueno, los pelos de elote se utilizan cuando la gente le duele la cabeza, tiene calentura, cansancio extremo, tiene dolor de estómago, tiene tos, le llegan a doler a veces las articulaciones, pero ese problema que tiene la gente lo tiene casi, me decía, en agosto, en julio, en septiembre. Y bueno, ya después, hablando con el doctor Villavicencio, nos pusimos a buscar información y esto es prácticamente el cuadro clínico que tiene una persona en ese momento, en época de lluvia, ocasionado principalmente por la malaria, que es una enfermedad transmitida por los mosquitos, ¿no? ¿Qué es la malaria? Pues perdón, el cuadro clínico, los síntomas de la malaria es dolor de cabeza, fiebre, fatiga, dolor de espalda, tos, vean, escalofrío, dolor de estómago, náuseas. Y posteriormente, buscando información, nos encontramos con este artículo en donde habla que prácticamente lo que se conoce como pelos de elote del maíz tiene una actividad contra este agente que es el Plasmodium, Plasmodium berghei, que es el causante principalmente de la malaria. Entonces imagínense, vean ese conocimiento tradicional, esa cosmovisión sobre el uso y manejo de los recursos naturales, el uso sustentable que se les da. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en una empresa grande, vamos a ver qué les gusta, no sé si exista todavía Maizeca, ¿no? Maicena, bueno, hay varias empresas que aprovechan el maíz, evidentemente nada más aprovechan lo que son las infrutescencias, lo que es el grano, pero todos los estambres ya no los ocupan, los pelos de lote ya no los llegan a ocupar, los tiran, los queman. Entonces imagínense toda esa información que tiene la gente y la importancia. Pueden hablar ellos que no están ocupando maíz transgénico, que es un monocultivo, que se están rotando cultivos para no erosionar la tierra, sí, pero algo tan importante que tienen los pueblos indígenas, pues no se llegan a tomar en cuenta y son tan importantes como lo que les estoy mencionando aquí de estos artículos que se han ido encontrando, ¿no? Vean la cosmovisión, el, el querer a su alrededor, su naturaleza, querer el uso de las plantas, de los animales, bueno, que también ellos, estos grupos indígenas, tienen a veces ese conocimiento sustentable de las cosas que pues prácticamente adoran su ecosistema donde llegan a vivir, ¿no? Que es, creo que ya les había mencionado, vean las imágenes que llegan a tener aquí en sus vestimentas, ¿no? Y bueno, aquí les dejo algunas, vamos a hablar rápidamente algunas imágenes, algunas plantas, que son plantas que se estudiaron en el laboratorio de etnobotánica cuando estaba trabajando como investigador asociado con el doctor Villavicencio. Y pues son plantas que se utilizan tradicionalmente y muchas de esas plantas tenían actividades antibacterianas o algunos otros tipos de actividades importantes, ¿no? Esta planta, por ejemplo, es una planta que se ocupa en la parte de San Bartolo Tutotepec y tiene actividad antibacteriana. Esta planta, por ejemplo, es Senecio confusus. Este senecio, que también se le conoce en la parte de San Bartolo como árnica, es una planta que tiene también actividad antibacteriana, que la gente dice que lo utilizaba principalmente para dolor de estómago y cuando nosotros hicimos nuestros estudios acá en el laboratorio, pues evidentemente tenía actividad antibacteriana. Esta planta, jóvenes, a ver, voy a darles ahí 2 minutitos, pónganle pausa. ¿Y qué planta es? ¿Alguien la conoce? Les voy a dar una pista. Se utiliza ahorita bastante en septiembre.
Bueno, no sé si ahorita la vayan a ocupar, con eso de que no vamos a tener grito de independencia, pero se le echa a los elotes. Ya les di la pista. Efectivamente, el pericón, tajetes, es un tipo de tajetes. Creo que, no recuerdo, lunulata, tajetes micranta, creo que es el tajetes micranta. Este tipo de tajetes, la mayoría de los tajetes tienen compuestos químicos importantes como alcaloides, ¿sí? Son muy aromáticos, por lo tanto tienen bastantes aceites esenciales, tienen fenoles y se han comprobado que muchas de estas plantas tienen una actividad antibacteriana muy importante. Bueno, esta es otra especie, me voy a ir adelantando porque ya me estoy pasando un poquito con el video. Esta, por ejemplo, es la caña de jabalí. La caña de jabalí ya se comprobó en algunos artículos científicos que tiene ayuda para prevenir o estabilizar el azúcar ocasionado por la diabetes. Bueno, no, si después gustan, podemos estar hablando de muchas plantas, les puedo hablar de muchas plantas, los compuestos químicos que llegan a tener la pasiflora, vean lo hermoso que son la pasiflora. Esta planta, por ejemplo, esta planta, ¿quién la conoce? Esta planta es Tagetes lunulata, se le conoce comúnmente como angelitos. De hecho, se le daba el nombre de angelitos porque se parece aquí como un niño con sus alitas, entonces nombre de angelitos. Y de hecho, es esta planta, se cree que es la que dio origen al cempasúchil. Del cempasúchil se sabe mucho, del cempasúchil hay bastante información, pero hay muy poca información, por ejemplo, de Tagetes lunulata. Ahorita una de mis alumnas que va en noveno, estamos haciendo, bueno, está realizando ya su tesis precisamente con esta planta, donde va a comprobar los metabolitos secundarios que llega a tener esta planta, porque no hay información, nada de esta planta, va a probar actividad antibacteriana y actividad insecticida de esta especie. Y todo prácticamente lo sabemos por el conocimiento tradicional que tiene la gente. Pues bueno, jóvenes, aquí dejamos el video. Voy a tratar de apurarme un poquito más, estar grabando más videos porque les comentaba que tengo varios grupos de materias diferentes, entonces a veces me voy atrasando un poquito en los videos, pero vamos a ir avanzando. Nos estamos viendo, jóvenes.